Sí. Y hoy día vamos a ver el sistema inmune, la primera parte, las estructuras básicas, ¿ya? Y de aquí también hubo recorte hace tiempo atrás. Hubo un tiempo que la materia del sistema inmune no estuvo entrando en la PDT. A ver, PDT, sí, PDT no entró. En la primera PDT no entró sistema inmune y después volvió. Ya en la segunda y la tercera PDT, ya está ahí nomás. Porque después la PAES ya se mantuvo. ¿Ya? Como que el primer año de pandemia, con el ajuste que hicieron, no lo sacaron. Pero sacaron otros contenidos como genética, porque en PSU tienes que habértelo encontrado. Ya genética mendeliana, la A grande con la A chica, que había que cruzarlas con otra A grande, con otra A chica y así. Ya esos contenidos tampoco entran actualmente. ¿Ya? No eran difíciles, pero eran ejercicios así como, no matemáticos, pero sí había que saber cruzar genes. ¿Ya? Y darles valor a esos genes. Ya, pues, entonces vamos a ver las estructuras básicas. La próxima semana vamos a ver los tipos de células inmunes, que eso también entra harto. Yo conté 4 ejercicios de sistema inmune, solo los vas a encontrar en la parte lectiva. En la parte común no van a haber ejercicios de sistema inmune. Y 4 de 26, pucha, igual es como un número considerable. Si fueran dos, ya te dijera, no, es poquito, pero el doble, 4, ya no es un número que te podría mover la aguja, ya particularmente en los percentiles o iniciales o finales, ya que sea otro show el verse los percentiles. Ya, vamos entonces, no le damos más vuelta, que igual tengo hartas láminas, pero no tienen tanto contenido, te pueden servir para repasar. Y me pediste el solucionario de una guía, de la primera guía de evolución. Ya esa te la voy a enviar despuesito. Creo que la voy a colocar ahí como un cuadrito con las alternativas, porque me parece raro que el formulario no la haya visualizado, que puede ser igual, pero la voy a colocar ahí. Ya vi tu post ahí que me escribiste después de las fiestas, que te colocara o sea, los resultados, pues la alternativa es correcta. ¿Ya? El clavijero, como le dicen. ¿No? Vamos a ver el concepto de inmunidad, reconocer las principales características de la inmunidad innata y la adaptativa, pero no vamos a profundizar mucho en ellas, solamente las vamos a visualizar. ¿Ya? Y el concepto de especificidad y memoria adaptativa, yo creo que lo mejor más que nada para la próxima semana. Aunque igual la base, la base de todo esto, del sistema inmune y sus dos separaciones, porque el sistema inmune se divide en dos, en resumidas cuentas, que el sistema inmune innato adaptativo, es ese concepto de específico, ¿ya? La especificidad, que es un nombre medio raro. Una vez un profe me dijo que ese contenido, un profe de la UPO, me dijo, no, eso no esa palabra no existe. Y a mí me pareció tan extraño porque la había leído en un libro, pues entonces fui, le mostré el libro y ya se quedó callado, no me dijo nada. Pero igual es como extraño el término especificidad, apunta al grado de especificación que tiene algo. ¿Ya? Y eso, en realidad es un anglicismo como le conocen, es un término de esos ingleses transformados al español. Ah, porque viene de specificity, una cuestión así, por lo que me dijo una vez un profe de lenguaje. Bien, ahí está lo que significa el sistema inmune y las dos divisiones que ya algo dijimos. ¿Ya? Inmunidad significa contra la enfermedad o contra la infección, más que nada. ¿Ya? Y el sistema inmune se divide en dos. ¿Ya? Se divide en el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo es el sistema inmunológico que nos va a defender y que va a memorizar las infecciones. De ahí viene el concepto de memoria inmune, que esto con la pandemia como que se hablaba mucho, ¿ya? Y que teníamos que generar memoria y que teníamos que ser, no infectados, pero sí expuestos al virus, y ahí es donde entraban muchas veces las vacunas. Recuerde que nos vacunaron un montón de veces en la pandemia. Y lógicamente la inmunidad innata, ya que es la inmunidad que nosotros, o con la que nosotros venimos, y que en realidad todos los mamíferos vienen, bueno, las aves también, ¿ya? Que venimos desde que nacemos. Entonces, en el momento que nacemos, tenemos una serie de barreras protectoras, y ahí está, todo eso se engloba en la inmunidad innata, ¿ya? Ahora, la inmunidad innata tiene dos barreras, la barrera primaria y la barrera secundaria, que las vamos a ver. Las barreras primarias son tres. Y ahí después vamos a ver toda esta segmentación. Ah, pero ¿para qué me complico tanto si las tengo más adelante? ¿Ya?
Y la adaptativa tiene solo una barrera, que es la barrera terciaria, que es mucho más fina, que es mucho más específica, hay que usar el término especificidad, ¿ya? Y que lógicamente se basa en estructuras celulares que van cambiando y que van adaptándose como si se adaptaran al ambiente, ¿ya? Esa es la clave al final de todo esto, la adaptación frente a agentes externos, ¿ya? Tengo una visita aquí, vino mi gata a mirar los pájaros. Eso, pues, no le demos más vueltas. Como te digo, tengo estas láminas, no sé por qué le puse tantas láminas a este PPT, si tampoco era para tanto. Ahí tenemos la organización básica del sistema inmunológico. Es un sistema, ¿ya? Y se define como sistema, por ende, tiene que tener células, tejidos y órganos que lo conformen, obligatoriamente. Y esas células tienen que tener secreciones y basarse en moléculas, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que se define como un sistema. Si tú piensas en cualquier sistema, tiene que tener esa organización. Cualquiera, el sistema digestivo, por ejemplo. Y ahí podríamos nombrar la estructura, las células y sus secreciones, ¿ya? O el sistema circulatorio, lo mismo. Estructuras, células y secreciones de estas, porque también los tiene, ¿ya? De hecho, el sistema inmune nace en cierta forma, se cuelga del sistema circulatorio. ¿Ya? Y ahí de las células rojas, por ejemplo, o de cierto tipo de células del sistema circulatorio. No todas tampoco, porque no todas circulan por el torrente sanguíneo. Sí son parte de la sangre, ya que ese ya es otro verso. Por lo tanto, hay una convergencia ahí con el antiguo sistema circulatorio. Ahora, del sistema circulatorio, como te decía, lo sacaron en el año 2014 y de ahí que no se preguntó nunca más, salvo que este es el único sistema que sobrevive, que todavía se pregunta, ¿ya? Se pregunta así como, no tanto a la vieja usanza, pero sí hay preguntas cortas referentes al sistema circulatorio, perdón, al sistema inmune, no al sistema circulatorio nada. Entonces vamos a tener órganos, como el timo, por ejemplo, que ahí se ve que se está ubicado aquí, está ubicado en el cuello, o sea, no en el cuello, está debajo de la tiroides en realidad el timo, y el vaso que está sobre el riñón izquierdo, ¿ya? Esos son órganos específicos. El torrente linfático, ya que es un fluido muy parecido a la sangre, pero mucho más viscoso, más espeso, y que circula por los vasos linfáticos, ya que es como una red circulatoria, son como los capilares sanguíneos, las arterias, las venas, pero paralelas, ya, de hecho corren muchas veces al lado, ya. Y estos puntos de reserva que se ven ahí y que son los famosísimos ganglios linfáticos, donde la gran mayoría de los ganglios linfáticos se encuentran en el tronco corporal, ¿ya? Entre el cuello y la ingle, esencialmente, ¿ya? Esto, pues ahí se puede ver un ganglio linfático estándar, por así decirlo, de estos que tenemos aquí, no los ganglios más específicos, como pueden ser las amígdalas, por ejemplo, que tenemos acá en el cuello, ¿ya? O los ganglios que tenemos como el vaso, que también se comporta a veces como ganglio, no necesariamente siempre, pero a veces, ¿ya? Y otras estructuras, como hay una estructura inmunes que de las cuales nunca se habla, como las placas de Peyer, por ejemplo. No sabe qué son las placas de Peyer, ¿ya? O, por ejemplo, que otra estructura inmune, el apéndice, pues. Uno siempre dice que el apéndice no sirve de nada. ¿No? El apéndice es vestigial, pero el apéndice digestivo, que es la colita esa que está ahí en el tracto digestivo al final o sea, no al final, pero en la primera parte del intestino grueso. En un principio el apéndice, hasta como los 15 años, tiene una función ganglionar, o sea, es parte del sistema inmune. ¿Ya? Por eso es que los niños a veces se enferman de un, no sé, un resfrío muy fuerte, una gripe muy fuerte, y se les podría inflamar el apéndice y podría darle apendicitis. ¿Ya? Entonces ahí atención con eso. Suele ser regular, no es extraño. Ya, pues, y aquí tenemos las dos divisiones del sistema inmune, innato, adaptativo. Muy simple, ¿ya? Dentro del innato, esto es lo que vamos a ver hoy día, tenemos la barrera primaria, la primera defensa que vamos a tener frente a cualquier agente externo. Y esa primera defensa se compone por la piel, que es una barrera física, es un muro, ¿eh? La barrera mucosa, que es una barrera química, por cierto, porque son sustancias químicas. Tenemos no solamente pensar en la mucosa nasal, que uno siempre piensa en mucosa, los mocos de la nariz. No, ya no solo ellos. También tenemos mucosa estomacal, por ejemplo, mucosa intestinal, mucosa vaginal, que también sería parte de esta barrera primaria, ¿ya? Y la barrera microbiótica que crece en esa mucosa.
Y a su vez la mucosa es sostenida por los epitelios, por la piel o por los tejidos, ¿ya? Entonces ahí también tenemos que considerar que todas estas barreras, por eso son primarias, porque es lo primero con lo que se va a encontrar un agente externo. Después tenemos las secundarias y las secundarias ya involucran las células, ¿ya? Y las secreciones de estas células también, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los basófilos, los sinófilos, monocitos, neutrófilos, mastocitos, y aquí, ojo con este último, que el natural killer es en cierta forma una barrera innata, nacemos con ellos, pero no hay quien les dé la orden de activarse. Por eso es que no se activan en un principio y tampoco se activan siempre. ¿Ya? Los natural killer, ojo, quizás lo tienes que haber visto también en más de algún ejercicio con el que te has encontrado, es que los natural killers son asesinos naturales porque son capaces de comerse o hacer fagocitosis sobre las células tumorales, ¿ya? Las células que podrían inducir un cáncer. Son nuestra barrera frente al cáncer, en resumidas cuentas. ¿Ya? Eh, y nunca andan mucho en el torrente sanguíneo, de hecho no andan. ¿Ya? Normalmente tienen que salir siguiendo una estela, por así decirlo, ¿ya? Un olor, ¿ya? Que en realidad es una sustancia química que secretan las células que tienen cáncer y que es una sustancia que es atípica. ¿Ya? Las secreciones de estas células normalmente también son parte de la barrera secundaria. Y estas barreras, vuelvo a repetir, son las que nos van a defender desde que nacemos. ¿Ya? Las adaptativas, ojo, ahí están los dos tipos de respuesta adaptativa, que son la barrera terciaria y la barrera final. Tenemos la que se compone por los linfocitos B, que normalmente, no siempre, pero normalmente, nos defienden frente a agentes bacterianos. Hay algunos virales también, pero normalmente frente a agentes bacterianos. ¿Por qué? Porque se liberan anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Ya? Anticuerpo e inmunoglobulina es lo mismo. Y la respuesta celular que se monta frente a células y esas células normalmente suelen estar infectadas por virus. No siempre, porque hay bacterias que también pueden infectar células. ¿Ya? Pero lo más común es que un virus sea el que afecte una célula propia y no hay cómo identificar que esa célula propia está generando algo anómalo. Entonces son los linfocitos T los que nos van a defender frente a ello. ¿Ya? Normalmente los linfocitos B se especializan y se almacenan, no todos, pero la gran mayoría, en el vaso. De hecho, por eso es la B. Y el T, adivina dónde, en el timo. Por eso la T. ¿Ya? No, igual suelen andar, hay linfocitos T y B guardados en los ganglios, ya siempre, de hecho hay, pero la gran mayoría se van a encontrar en estos dos, ya que son los órganos principales del sistema inmune, ya. Bueno, yo lo estoy tapando probablemente con mi cámara, pero voy a dejar mi cámara acá. No sé si se movió, probablemente sí. Y ahí les dejé un recuadrito que le robé a una colega hace años atrás. Le avisé en todo caso, pero le avisé cuando ya la vez se la había robado. Eso, pues, esas son las células y esencialmente eso es todo lo que vamos a ver. Ahora, todo lo que vamos a ver se basa en lo que van a posiblemente preguntar. ¿Ya? Y, siempre, como te decía, del sistema inmune yo conté 4 preguntas. De evolución, yo también conté 4 preguntas. O sea, de estos contenidos que estamos viendo solo la parte del lectivo y que solamente podrían entrar en la parte lectiva, yo conté 8. 8 de 26 es con suerte un tercio. ¿Ya? Sí, más o menos un tercio, un poquito más, ¿ya? Entonces, 2 tercios de la prueba del electivo no son contenidos del electivo, son contenidos del común, más con estos ejercicios de análisis de variables y todas estas cuestiones nuevas que nos están poniendo por montones, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Habías visto ejercicios de esto o no? No muchos, todavía no. Es que voy como poniendo ejercicios mientras, o sea, como la materia que veo. Ya, más por parte, en resumidas cuentas. Sí, Ya. porque No, así no de me hecho, estreso. todavía es por parte, o sea, a lo mejor es verlo todavía por partes, ¿ya? Ahora, ¿qué te recomiendo? Uno dice, no, mira, queda todo octubre y todo noviembre, igual queda tiempo, ¿ya? Trata de hacer, y este es el mismo consejo que mi hija dio la prueba el año pasado, por ejemplo.
ahora está estudiando una cuestión nada que ver con ciencia, nada que ver. Y yo le dije, mira, tú vas a hacer los últimos 2 meses, sí o sí, sin excepción alguna, el sábado o el domingo, elige tú. ¿Ya? Si es el sábado y domingo, mejor, ambos días. Un ejercicio, o sea, una prueba, ¿no? Te metía puntaje nacional, elegí una prueba, lenguaje matemática, elige tú, al sábado. Y para el domingo trata de hacerte uno, que ya dio historia, trata de hacerte uno de historia. La idea era que semanalmente, de selectivo, que es historia, ¿ya? Hiciera uno semanal. En este caso, lo ideal sería que en ciencias también seas capaz de hacer uno semanal, porque si lo contáis, son 8 semanas, ¿ya? Incluso menos, 7 semanas, son 7 ensayos, tampoco es tanto. ¿Ya? Entonces trata de hacer uno semanal. ¿Y eso cómo lo vas a notar? ¿Cómo vas a notar tu avance? Porque tu puntaje se va a estabilizar. Va a tener la tendencia, y de hecho ese era como el pánico que le daba a ella, porque su puntaje se estabilizó, se asentó, se pegó un despegón de como 100 puntos. Y ahí se estabilizaba. Y ahí se quedaba, no se movía y ella sacaba como 800 en historia. Se quedaba siempre pegado en los 800. No subía más a 810. O no bajaba más, 890, no más que eso. Siempre estaba ahí. Y cuando dio la prueba, su puntaje fue de 798. Ahí está. Estaba justo entre eso que yo le dije que se iba a estabilizar. ¿Ya? Pero eso solo haciendo ejercicios, que también valida esto que te dije al principio, de que puntaje nacional, los ensayos, los ejercicios son válidos. Ahora, ¿qué le pasó? Porque ella empezó con esto en agosto. Eh, Llegó un punto de que hacía tantos ensayos, como te decía, hacía uno de lenguaje matemática el sábado y el domingo se hacía una historia. Llegó un punto en que el lenguaje lo notó primero, que los ejercicios se le estaban repitiendo. Y es porque ya la base de datos como que le había dado vuelta, ya le había hecho todos los ejercicios. Entonces su puntaje se despegó demasiado. De repente me dijo, papá, saqué 900 en lenguaje. Y yo le dije, no, algo pasó. ¿Te tocaron ejercicios repetidos? Sí. Ya, y ahí estaba. Entonces, ese es como el problema de puntaje nacional. Va a llegar a un punto en que tú te vas a encontrar con ejercicios que ya viste, que ya hiciste, y que en realidad, pucha, lo mejor sería omitirlos. Si es que quieres seguir haciendo ese mismo ensayo. ¿Ya? Si es que se te repite un ejercicio, trata de omitirlo. Ese sería como mi consejo así práctico. Y en lo práctico, semanalmente trata de hacer uno, ¿ya? Uno de ciencias. ¿Ya? Yo sé que a veces en el tiempo no da, ¿ya? Porque tenés que sentarte 2 horas 40, es complicado. Y tú trabajas, pues, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo 2 por 2. Ya, entonces trata de cuando tengas tiempo libre, así no sé, pues, a mí me pasa, pues, o a ella también le pasa, se sentaba, te ponía a mirar las redes sociales como yo estaba recién y se te puede pasar una hora, pues, ¿ya? Por último, si tienes solo una hora o 40 minutos, hazte un ensayo corto porque ahí en puntaje nacional tú puedes elegir, no sé, pues, 10 preguntas solo de evolución, como decías tú, porque estás viendo por partes, o 20 preguntas solo de células. ¿Ya? Y te van a lanzar 20 ejercicios solo de células. Entonces, igual te sirve, ¿ya? Como para mantener los contenidos más o menos en movimiento, fresco. ¿Ya? En resumida cuenta eso. Porque lo que uno no ocupa se lo olvida. Y ese es el pero, se te olvida. Po. Por mucho que lo hayas entendido en el momento y te haya quedado súper claro. ¿Ya? De hecho, a mí me pasa. Po. A mí me piden algo ahora, se me puede olvidar lo más seguro. Tengo que tenerlo siempre en mente o mirarlo. Yo soy visual en ese sentido, aunque esas teorías ya están medio desactualizadas. Pero sí, pues yo si lo veo me voy a acordar. ¿Qué es lo que me pasó ahora con el ejercicio? Po? ¿Viste? Miré el WhatsApp y dije, de veras que hay un ejercicio que no había respondido. Ya, pues, vamos entonces con las barreras primarias. Veamos las barreras primarias. Ahí están las barreras primarias, las barreras mecánicas, químicas y biológicas. Las tres barreras, ¿ya? Mecánica o física, en algunos libros viejos aparece como física. Barrera un muro, así de sencillo. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es ese órgano, que es el órgano más extenso que tenemos del cuerpo, que es la piel. ¿Ya? La piel es un órgano que está compuesta por varias capas de tejido, ese otro verso. ¿Ya? Y el por qué es un órgano. ¿Ya? Impiden el paso hacia el interior del cuerpo, por ejemplo, la piel, que es la más importante. Pero ojo, también hay ciertos reflejos, como los estornudos y la tos. Esos son reflejos que una vez que se activan, es muy difícil poder controlarlos. Típico de cuando estáis en una, no sé, por reunión,
charla, o en una iglesia, por ejemplo, están todos calladitos y de repente hay alguien que se pone a toser y trata de contenerlo, pero es muy difícil, ya, es porque es un reflejo. Los reflejos no se pueden contener, es un acto de reflejo. Las lágrimas también tienen función de barrera mecánica. La micción, ya la orina, también tiene una función de barrera mecánica. Una vez un chico me preguntó por qué. Porque limpia la estructura, limpia de adentro hacia afuera, la estructura, en este caso, la uretra, perdón, la uretra tanto masculina como femenina, de que ingresen bacterias. Entonces, si entraron bacterias en la primera parte, al orinar la estás sacando. ¿Ya? Es eso. La saliva también es una barrera mecánica. Ojo con esta. La lisosima. No, la lisosima es una secreción, perdón. La saliva sí. La saliva es una barrera mecánica. ¿Ya? La mucosa estomacal. ¿Ya? También es una barrera mecánica que cubre todas las paredes internas del estómago y la primera parte del tracto digestivo, que es el duodeno. ¿Ya? Las barreras químicas son secreciones y normalmente esas secreciones están compuestas por una sustancia o por varias sustancias químicas. Bueno, ahí están las mucosas, ya todas las barreras mucosas. Estas barreras mucosas normalmente contienen ciertas enzimas y ahí aparece una que es la más común y que no solamente la tenemos en las lágrimas y la saliva, que es la lisosima. ¿Ya? La lisosima es un bactericida, elimina bacterias porque destruye la pared externa de las bacterias. Y la lisosima la tenemos prácticamente todos los mamíferos, en la saliva, en las lágrimas, en la mucosa vaginal, también se encuentra la lisosima, en menor cantidad, pero también se encuentra, ¿ya? ¿En dónde más las tenemos? En la lágrima, en el pabellón nasal, ya aparte de la mucosa nasal, en el pabellón auricular, ya aparte de la cerilla también tiene un porcentaje de lisosima, en las lágrimas, de hecho, donde más lisosima tenemos, junto con el estómago, en la tráquea, ya en la pared traqueal, también hay secreción mucosa y esa contiene lisosima. Entonces, la lisosima, de hecho, es una enzima que trabaja a pH ácido, no así extremadamente ácido, pero con una leve acidez. ¿Ya? En la boca tenemos pH neutro o relativamente neutro, pero se va acidificando mientras más vamos comiendo. Y ahí actúa la lisosima, para que no proliferen las bacterias. ¿Ya? Por eso las personas que no se lavan los dientes, se acidifica mucho la saliva, la lisosima está más activa, pero se satura la lisosima y las bacterias empiezan a proliferar en los dientes. Y ahí empiezan los problemas dentales. ¿Ya? Hay un ejercicio de lisosima, ya que lo vamos a ver terminando este. Y la última que son las barreras químicas, la última es la barrera biológica. Las barreras biológicas son las bacterias que proliferan en la barrera mecánica, que proliferan en las barreras químicas, ¿ya? Pero que no nos afectan a nosotros. Y en cierta forma compiten por recursos y le quitan espacio a las bacterias que sí podrían infectarnos. Entonces, sí tenemos que tener bacterias, sí, en la piel en este momento tenemos bacterias, pero estas bacterias en ningún momento nos van a afectar, porque tampoco pueden pasar las barreras. Entonces, pucha, no sé si es un buen ejemplo. Es como que hay una plaga zombie y para evitar que los zombies entren a mi casa, yo coloco una sucesión de zombies amarrados en el cerco. Entonces compiten para que no entre nadie, ni sano ni enfermo. ¿Ya? En este caso, las bacterias son iguales, cumplen esa función de barrera, porque si llega a ubicarse una bacteria que nos va a infectar o que nos puede enfermar, ¿ya? Que puede proliferar negativamente, estas le van a quitar espacio. Espacio que involucra recursos y espacio físico. ¿Ya? Y son un montón de especies distintas y sus variantes. La más común, ¿ya? El mejor ejemplo de todo esto, es la Escherichia coli. Que si la Escherichia coli entra al torrente sanguíneo o entra al tracto digestivo base, la primera parte, nos va a infectar y nos va a enfermar y vamos a tener una gastroenteritis como mínimo. Ya se van a inflamar los gastroenteritos, o enterocitos, perdón, gastroenterocitos, esos se inflaman producto de la Escherichia coli y ahí es cuando viene la colitis. ¿Ya? De hecho, por eso se llama gastroenteritis, porque las células de la primera parte del intestino se llaman gastro o simplemente enterocitos. Gastroenterocitos o enterocitos. Y, pero nosotros tenemos Escherichia coli. Y la Escherichia coli, ¿ya? La E. coli, habita en el tracto del intestino grueso.
y ahí está contenida por otro grupo de bacterias que evita que proliferen. Y eso creo que se me escapó adelante. Esas son las que se conocen como placas de Peyer. Y las placas de Peyer evitan que la Escherichia coli prolifere, la contienen. Es como una barrera física que la mantiene siempre ahí. Entonces la Escherichia coli no crece ni tampoco disminuye, sino que habita lo suficiente para ayudar en la descomposición de la materia orgánica que quedó y que no fuimos capaces de procesar. ¿Ya? ¿Dónde más tenemos barrera biológica? Lo mismo. Cavidad nasal, en el ojo no, en la estructura lagrimal no, porque tenemos mucha lisosima, muy difícil que se aloje una bacteria en las lágrimas o en la primera capa del ojo. En el pabellón auricular, ¿ya? Y en la cavidad vaginal también existe barrera microbiótica. ¿Ya? Eso. Cuando yo vi un ejercicio de esto relativamente fresco, vamos, tengo aquí uno, cuando mi PowerPoint se digna a bajar, ahí sí, este es típico ejercicio relativamente nuevo, largo. Estos ejercicios normalmente están siendo un poquito más largos. Veamos uno, po. Ahí sí. Voy a tirar la cámara para acá porque yo la tengo ahí en la esquina, pero quizás a ti te parece en otra esquina. Pues, ejercicio 65 del modelo DEMRE del año 2022, de la admisión 2022, que se publicó el 2021. ¿Ya? Siempre las admisiones van un año en adelante, por así decirlo. Nosotros ahora estamos en la admisión 2024. ¿Ya? Vamos, trata de hacerlo. Sí, yo sé que es largo, pero trata de hacer este. Y ahí me dejas tu alternativa en el chat si quieres. Ya vi, lo estoy leyendo. Dale nomás. ¿Podría ser la C? A ver. En el sistema digestivo existen barreras contra patógenos que pueden ingresar con los alimentos, ¿ya? Los siguientes gráficos muestran el efecto de dos tratamientos que modifican la eficiencia de dos barreras en el control de una población de bacterias de la especie X en el tracto digestivo. Ahí te das cuenta que tiene mucho texto. Los gráficos están en la misma escala temporal, ya, perfecto. Eso quiere decir que desde este punto al punto final es lo mismo que en el otro gráfico. O sea, 2 minutos con la calidad, por darle un ejemplo. Ambos funcionan al mismo tiempo. Inhibición de la lisosima y aquí deja la tendala con el porcentaje de mortalidad de las bacterias X, ingestión de antiácido y porcentaje de mortalidad de las bacterias X. Aquí decae esto abruptamente. Ya. A partir de la información entregada por los gráficos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una inferencia correcta del experimento? Ejercicio de análisis, no es fácil, nunca es fácil, nunca son fáciles estos ejercicios, por cierto. La barrera más importante que controla la bacteria que se encuentra a nivel bucal. ¿Lo puedo ver de los gráficos? Lo dice el texto arriba. No, en ninguna parte dice. Dice que es por los alimentos, puede ser vía bucal, puede ser tracto digestivo, estómago, pero dice tracto digestivo, de hecho, en ninguna parte dice que es la boca. Así que la A la descarto. B, en ambas barreras los anticuerpos controlan la proliferación de la bacteria X. En ambas barreras los anticuerpos controlan. No, pues tampoco dice que hay acción de anticuerpos. Los anticuerpos son las secreciones de ya la barrera terciaria. No. C, el pH ácido a nivel gástrico.
Ya constituye una barrera importante contra la proliferación de de la bacteria X. Claro, ese sí puede ser, po. De hecho, ahí está la ingestión del antiácido como que refuerza esa idea, po. ¿Ya? Ya, sí, podría ser la C. D, el pH salival levemente alcalino controla el crecimiento de la población bacteriana. Lo mismo, en ninguna parte dice en qué momento hay boca, esófago, estómago, etcétera. Tanto la inhibición de la lisozima como el pH estomacal acidificado artificialmente favorecen el crecimiento bacteriano. No sabemos si eso fue artificialmente acidificado. De hecho, lo normal es que el estomacal sea naturalmente acidificado, no artificialmente. Sí, yo también me quedo con la letra C. Veamos. Muy bien. Letra C. Sí, de hecho es la única más concordante de todas las otras. Tenían harto cuento, creo yo. Muy bien. Así más o menos deberían abordar las barreras primarias, perdón, las barreras primarias. Ya, de hecho, este es un ejercicio de barrera primaria. Veamos entonces las barreras secundarias, pero las secreciones. No nos vamos a meter en el tema celular porque se lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Estas son las barreras secundarias humorales porque son las secreciones o las respuestas a estas secreciones. ¿Ya? Tenemos el sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? Son un montón de moléculas ¿ya? Que son secretadas por las células inmunes del sistema inmune innato. ¿Ya? Moléculas que potencian o regulan la inflamación, por ejemplo, facilitan que se active la fagocitosis, que se coma una célula a otra, y promueven también la destrucción de las células. ¿Ya? Muchas células son como marcas, en resumidas cuentas. Entonces yo, si esté parte del sistema inmune, yo, célula inmune, marco a una célula porque esa célula está dañada. ¿Cómo sé que está dañada? Porque la secreción, el comportamiento de esa célula que acabo de marcar, no es el correcto, no es el normal. Entonces yo lo desconozco y al desconocerlo le coloco una molécula para marcarla. Después de eso viene un grupo de células que va a pasar limpiando, por así decirlo, y se van a comer todas las células que yo fui marcando y ahí la van a hacer desaparecer. O le van a promover su muerte. Le van a, no sé, pues van a venir dos natural killers y se van a colocar al lado de esa célula que yo marqué y le van a decir, o te matas o te comemos, elige tú. Y eso es lo que se conoce muchas veces como, ¿cómo es que? Apoptosis. La apoptosis es la muerte celular o el suicidio celular. Y la célula prefiere eliminarse a que se la coman, para no generar un daño mayor. ¿Ya? Aquí todo funciona como un organismo, por eso son parte del organismo. Los interferones que se usó mucho, o sea, no se usó mucho, pero experimentalmente se usaron interferones para la cuestión del COVID, ¿ya? En un principio, cuando no había vacuna. Los interferones son gluco o glico, que es lo mismo, glucoproteínas producidas por células humanas en presencia de patógenos. Entonces empiezan a producir interferones cuando estamos enfermos, ¿ya? En particular cuando nos enfermamos por un virus. Interfieren en la replicación del virus, o sea, ayudan a que el virus no prolifere. Por eso se usaron interferones con el COVID. ¿Ya? Promueven la acción de los natural killers para destruir esas células que están infectadas y los macrófagos que son los que se comen todo. ¿Ya? Piensa en un macrófago como un tarro basurero. Ese tarro basurero va a ir limpiando ya todo el tejido interno y lógicamente siempre y cuando identifique o se le haya marcado que tiene que comerse a esa célula porque está comportándose de forma errónea. ¿Ya? Ahí después cuando veamos los tipos celulares vamos a ver cada una de sus funciones. Facilitan la presentación de los antígenos. Los antígenos son todos los agentes externos que nos pueden infectar o enfermar. ¿Ya? Y que nuestro organismo esencialmente los desconoce como impropios. El sistema inmune tiene la facilidad de reconocer lo propio, ¿ya? Todos los tejidos, todas las células de nuestro cuerpo son reconocidas por nuestro sistema inmune. Si yo me saco un riñón y se lo coloco a otra persona, el sistema inmune de esa persona podría reconocerlo como impropio y tratar de sacarlo, eliminarlo. ¿Ya? Es difícil a nivel de un tejido completo, de un órgano completo, pero puede hacer que deje de funcionar. O le corte el flujo sanguíneo y el órgano se va a necrotizar y se va a morir. ¿Ya? Que de hecho es lo que pasa con los trasplantes, que eso también lo vamos a ver.
La fiebre, que es una respuesta del sistema de complemento, aumenta la temperatura corporal. Normalmente cuando hay ciertas moléculas ya del sistema del complemento, nuestro organismo actúa, responde generando fiebre, ¿ya? Particularmente con la histamina. No sé si has escuchado la histamina. Histamina, ¿te suena? Mira, te la colo en el chat. Se escribe con H, histamina. Esa. ¿No? ¿Nunca la habías escuchado? Sí, pero como para la energía, lo que se gasta Quizás, cuando uno hace... mira, quizás te suena este otro. Anti, no, no, qué feo lo voy a escribir. Ahí sí. Antihistamínico. Ese sí que tienes que Ah, por la darle. alergia, ¿o no? ¿Qué hace el antihistamínico? Muy bien. Bloquea la histamina. Y la histamina es la culpable de la alergia. Entonces, nuestras células secretan histamina cada vez que detectan un agente que genera alergia. Los agentes que generan alergia, la van a ver ahí, se llaman alérgenos. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Alérgenos. Estos son los agentes que generan alergias. ¿Ya? Inducen todos esos alérgenos, cuando entran a nuestro sistema, inducen la secreción de histamina por parte de nuestras células de la barrera secundaria, nuestras células innatas. Por eso a un bebé le puede dar alergia, por ejemplo. ¿Ya? Porque nace con esto viene con esto de nacimiento. Y la forma de bloquear la histamina para que no te genere alergia es con, como tú dijiste, un antihistamínico. ¿Ya? Ahora se vienen las alergias. De hecho, ya empezaron las alergias. De hecho, el otro día salí a cortar el pasto. ¿Ya? Y no salía a cortar el pasto hace mucho rato. Una tremenda matemática. Paso la maquinita y al cabo de pasar la maquinita y sentir el olor a pasto, no sé si fue, ¿cómo se llama? Psicosomático, ¿no? Se me bloqueó la nariz al tiro. Al tiro. Y tuve que entrar a tomar un antihistamínico, esperar como 20, 25 minutos y volver a terminar el corte de pasto porque no lo podía dejar así, ¿no? Y eso fue culpa precisamente de la alergia. ¿Ya? Y de hecho yo soy alérgico al polen. Y ahí está. Y la inflamación, que también es una respuesta en cierta forma. Lo que pasa es que hay dos tipos de fiebre. Hay la fiebre localizada, no sé si te ha pasado, por ejemplo, yo tengo gatos, tengo dos gatos. Y cuando juego con ellos me rasguñan, típico los gatos. No me voy a quejar por eso. Y hay veces que se me suelen inflamar un poco las heridas. Y cuando tú las tocas con la nariz o con los labios o con los dedos, si los tienes sensibles, ¿ya? Vas a sentir un leve calorcito en ese momento. ¿Ya? Esa es fiebre localizada, que solamente hay secreciones del sistema del complemento en ese lugar. Pero cuando la fiebre es generalizada y todo el sistema tiene una alteración de temperatura, más nosotros que mantenemos la temperatura estable, es porque tenemos todas las sustancias químicas del sistema de complemento circulando por el torrente sanguíneo. Y por eso tenemos esa fiebre. ¿Ya? Y la inflamación es parte de esa fiebre localizada, por cierto, para eso para allá iba. Inflamación, bueno, como lógico, hay un ejemplo de inflamación aquí en la figurita del medio. ¿Ya? Enrojecimiento debido al aumento del flujo sanguíneo. Hinchazón, producto de la acumulación de las células de defensa, del sistema inmune y del sistema de complemento. ¿Ya? Eso, esas son las barreras secundarias de las células, ¿ya? De la barrera secundaria. No quiero ver todavía las células secundarias porque las vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? ¿Cómo se comportan las células? Ah, no, eso todavía no. Eso todavía no. Y eso, hasta ahí. Hasta ahí, ¿queda claro? Porque después de eso vamos a ver, y con esto termino, que si no me queda muy larga la clase. Sí, yo entendí todo por lo menos. Mira, Me acuerdo de que me lo pasaron un poco en la U, ¿ya? ¿Y tú qué estudiaste? con audiología. Ah, sí, pues tienen que haberte pasado un poquito de esto, muy poquito, pero tienen Sí, que haberte pasado sí, parte de los sistemas. Mira, voy a sí. acomodar un ejercicio. Ahí sí. Bueno, está asociado, pero mira, para que te des cuenta que así lo preguntaban, puede ser que lo pregunten igual ahora de esta forma, ¿ya? Porque en sistema inmune todavía son un poco más como conservadores con el tipo de pregunta. Todavía hay preguntas a la antigua.
Esa. Esta, esta es la amilasa, ¿o no? Mira, No, no, no. ya, Ah, un pero, segundo. pero ya, perfecto. De hecho, asociaste bien que la amilasa es una enzima salival. Ahora, la amilasa es Sí, la enzima que degrada el almidón. Tiene una función sí, digestiva. ¿Ya? Entonces ahí es sí. cuando uno tiene que decir, no, no, que ver ahí la amilasa. Ya, pero si es la pared celular, entonces tiene que ser lipasa. Ya, la lipasa es la enzima que emulsiona los lípidos. Ah, Y los ya. lípidos solo se emulsionan, por si acaso, solo se emulsionan, esta es parte del sistema digestivo que nada que ver, pues mire, una pregunta del 2020. La lipasa se emulsiona solo a nivel, por la acción del hígado, de la bilis, ¿ya? Ajá. En el Ah, de duodeno. veras. En el Sí. duodeno es donde se amortigua, ¿ya? Lo que salió del estómago, que viene con un pH ácido, se le sube Mm, la acidez, se le deja lo más neutro posible, y ahí se activan las lipasas, porque las lipasas no funcionan a pHs extremos, por cierto. mm, Entonces, ni lipasa ni amilasa. y la lisosima, entonces. Ya, esa es, muy bien. Ese es el bactericida, ya, que se encuentra en la saliva, pero que no solo está en la Ya. saliva, ya está en las lágrimas, en los mocos, por así decirlo, están en la pared estomacal también, ya. ¿Dónde más se encuentra la lisosima? En la cerilla, en el pabellón auricular, ya, para evitar que Ujú, proliferen bacterias ahí, donde hay humedad y oscuridad espectacular para las bacterias. Y en la cavidad vaginal, la secreción vaginal también contiene lisosima. Y por eso la secreción vaginal es ácida, ya tiene mm, levemente ácido, porque la lisosima actúa en pHs ácidos, no en pHs neutros o básicos. Y ahí está el problema cuando, y ahí te das cuenta el contraste, el líquido seminal tiene un pH básico, levemente básico, no así como el jabón, no, levemente básico. Entonces, cuando el líquido seminal toma contacto con la mucosa cervicouterina, ya que es el nombre correcto, chuta, me cambia el pH pues, y hace que la lisosima no funcione de la misma forma y podrían proliferar bacterias. ¿Ya? Ese es el tema ahí con la mucosa cervicouterina. Sí, justamente. Alternativa correcta. ¿A dónde está? Ya perdí el mouse para variar. Letra D. Muy bien. La sí, inmunoglobulina ya, son los anticuerpos, por si acá. sí, sí, ya Y me la, acordé de eso. Justo lo había hablado dos diapositivas antes, po. tal cual. Justo, Y la sí, proteasa son las enzimas que degradan proteínas. Y sí, esas sí las tenemos en el estómago. Y las tenemos solo sí, ahí. De hecho, la sí. carne se degrada. Ahora va el 18, con los que comimos carne. No sé si tú comiste carne o eres vegetariana. Bueno, aunque Mm, seas vegetariana, si comes fibra vegetal y tiene proteínas esa fibra vegetal, va a ser degradada por las proteasas que se encuentran en el estómago. Y de hecho nosotros tenemos una enzima que degrada carne, específicamente carne, por cierto. Por cierto. ¿Cómo es que se llama? Ya no me acuerdo tanto del sistema digestivo. Como ya no se ve, ahí te das cuenta, pues uno se va olvidando. Ya pues vemos la estructura final, ahí está toda la organización del sistema inmune como a la antigua, ¿ya? Estructuras, dónde se encuentra y para qué funcionan. Mira, un consejo práctico, yo lo tengo aquí todo ordenado para que lo puedan estudiar, pero yo de así, ¿cuál es la función del timo? ¿Dónde se encuentra el timo? Ya, esas preguntas ya no las he visto en la prueba hace muchos, muchos, muchos años. ¿Ya? Incluso las PCU que tú diste ya no se preguntaban, por si acaso. Ahora, si tú tomas un facsímil del año 2019, yo nunca me voy a olvidar, a ti te colocaban una figura del cuerpo humano, te colocaban una flechita y te preguntaban, ¿qué órgano es este? Así eran las preguntas antes. ¿Ya? Ahora no. Ya en esas preguntas están completamente fuera de. ¿Para qué te sirve esta organización que dejé aquí? Porque es esta y esta ya podría ser más preguntada. ¿Ya? Porque de hecho esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver la próxima semana. Eso sí. Hasta placas de Peyer es solamente como conocimiento general. Timo, que ya es un órgano, no es un tejido, es un órgano. El timo, los ganglios linfáticos y el vaso, perdón, son todos órganos. ¿Ya? El timo tiene una función exclusiva, por eso es primario. Solo en el sistema inmune. Tú no lo encuentras cumpliendo una doble función. Los ganglios linfáticos sí podrían tener una doble función porque también se nutren del sistema circulatorio.
Y el vaso también tiene una doble función porque secreta algunas, entre comillas, hormonas, ¿ya? Pero el sistema endocrino tampoco lo pregunta. Por eso es que tiene una función secundaria, ya tiene dos funciones. Ahí está donde se encuentra, eso sí que no te lo van a preguntar, pero sí podrían mencionar las funciones. Entonces, timo se encarga de almacenar y madurar los linfocitos T. Así me lo aprendí y empezamos con la misma letra. Los ganglios linfáticos se encargan de filtrar y se encargan de filtrar todo lo que sale de la sangre. Las moléculas sanguíneas pasan hacia el torrente linfático y se filtran en el timo, perdón, en los ganglios. Y los ganglios son los que revisan en cierta forma si es que hay alguna sustancia química que es generada por un virus o es generada por una bacteria. Si los ganglios identifican una sustancia química externa que no es propia de nuestro cuerpo, dependiendo de dónde venga, van a enviar o a un linfocito B o a un linfocito T. Y lo van a decir, ya cabros, se fueron a investigar. Y ellos van a tener que investigar el crimen del por qué hay una sustancia química que no es propia. Y le van siguiendo el rastro, porque la molécula es como un olor. ¿Ya? De hecho, nosotros identificamos olores. En el caso de los perros, es mucho más fino el olfato, porque ellos son capaces de seguir la estela de ese olor. Nosotros no, pues sentimos el olor, pero no sabemos de dónde viene. ¿Ya? Como que para ellos son capaces de ver el olor, una cosa así. ¿Ya? En este caso, las sustancias químicas pasa lo mismo. Entonces, las células son capaces de traquear, hay un término inglés, de seguir la continuidad de dónde venía esa molécula. Y al identificar la célula que la está secretando o la bacteria que la esté secretando, van a activar una respuesta inmune sobre ella. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? El vaso también filtra, pero se encarga también de almacenar los linfocitos. Ahí me faltó B, de vaso, porque este se escribe todo lo contrario al vaso con el que uno toma. ¿Ya? Y las placas de Peyer, que era el que ya más o menos te las nombré, se encuentran en el tracto digestivo, ahí está en el intestino grueso, para ser más específico, y hacen que las bacterias que viven en el intestino grueso no proliferen. ¿Ya? Las placas de Peyer son digestivas, son células digestivas en cierta forma. ¿Ya? Y eso, pues, esas son las primeras partes, ¿ya? Esas son las estructuras del sistema inmune. Ahora, granulocitos, de hecho ahí se ven, que son como cuatro tipos distintos. Los monocitos, los linfocitos y las secreciones, que son el sistema del complemento, que ya algo nombramos, y los anticuerpos, eso lo vamos a ver desde la próxima semana. Que la próxima semana estoy cuenteando. El viernes lo vamos a ver, ¿ya? El viernes. ¿Ya? Entonces, eso ya es específico. Y ahí hay que saber cuándo actúa cada uno, porque esa sí es una pregunta. Entonces, a ti te pueden preguntar, no sé, ¿cuándo actúa un monocito? De hecho, aquí aparecen monocitos o macrófagos. Y ahí vamos a ver por qué se llaman monocitos y cuándo se llaman monocitos y cuándo cambian a macrófagos, porque en realidad el monocito está inactivo. ¿Ya? El macrófago es el activo. Por cierto. Y eso. Lo otro yo creo que ya directamente lo vemos la próxima semana, porque me quedan como tres. Y esta última pregunta, ¿te atreverás o no? A ver, veámosla. Igual está fuera de contexto, pero vamos si lo hacemos. Tenemos que hacer ejercicio, así que ahí está. Más como para la próxima clase, diría yo. Pero intenta hacerlo. A ver, lo dije igual, no es nada que no haya. Mm, eh, ¿Cuál es el siguiente? Pero quiero que asocies algo de forma rápida. Si te acuerdas. Creo que era la Natural Killer. Ya, perfecto. Eso es lo que tenéis que asociar al tiro. Célula tumoral, natural killer. Y así aceleras la respuesta y estás guardando segundos para una posible que va a ser más larga. ¿Ya? Siempre hay que asociar los natural killer a las células tumorales. Son técnicamente los que se comen las células tumorales. Cuando ya los natural killer, que no son muchos, ese es el problema, no detectan el crecimiento rápido de una célula tumoral, se les va de las manos. Y esto ya empieza a formar una estructura mucho más grande que un tumor. Y aunque tú le mandes todos los natural killers del cuerpo, no van a ser suficientes para que se lo coman. Y ese es el problema. Por eso es que siempre dicen, hay que detectar el cáncer a tiempo. ¿Cuál es ese tiempo?
antes que los natural killer, o sea, antes de que el tumor sea más grande que la cantidad de natural killer que tú tienes. ¿Ya? Porque los natural killer, pucha, es como, son células tan eficientes, yo siempre les digo eso a los chicos, es como Rambo y Schwarzenegger juntos, ¿ya? Y el Terminator juntos. Se van a matar a todo, ¿ya? A todo. De hecho, son capaces de matar nuestras propias células. Si una célula con cáncer es una célula propia. El problema es que no son muchos. Son dos nomás, pues, Rambo y Terminator, no más que eso. ¿Ya? Entonces, como no son muchas, van a ser sobrepasadas rápidamente. ¿Por qué no son muchas? Porque son peligrosas. De hecho, hay un tipo de leucemia que es generada por una proliferación de natural killer. Y es como tener un ejército de Rambos y Terminator disparándole a todo adentro, matando glóbulos rojos, plaquetas, células de tejidos vitales. Y ahí es cuando tú tendrías una leucemia, que si no me equivoco es la linfoblástica, ¿ya? Porque hay dos tipos de leucemia. Eso, eso. Muy bien, ahí está la respuesta. Siempre asocia, vuelvo a repetir, células tumorales con los que se los comen, que son los natural killers. ¿Ya? La función de los natural killers, así de forma específica, la vamos a ver la próxima semana, porque ahí vamos, que la próxima semana, el viernes, porque ahí vamos a ver los tipos de células, y ahí vamos a ver todas sus funciones. ¿Ya? Ya, pues, ¿alguna duda, Valentina? No, ninguna, profe, todo ¿Se me claro. pasó un poquito la clase? Sí, se me pasó un poquito, pero es que partimos conversando. ¿No? Ya, pues. Sí. Bueno, en cualquier caso, si tú tienes algún problema, por ejemplo, el viernes tú me dices no puedo conectarme o por algún motivo no puedes ver la clase y prefieres tener la clase que verla, yo tengo la mañana como para poder hacerla, no tengo ningún problema. En estos lapsos, por ejemplo, entre 11:30 y una, no tengo ningún problema como para repetirla, ¿ya? O si tienes una duda con un ejercicio y es más fácil que te lo explique, aunque nos tomemos 10 minutos nomás, me mandáis el aviso y podríamos conectarnos en la mañana. Ya, súper, bacán. ¿Ya? Gracias, Nos profe. vemos. Un abrazo. Chao, que esté bien. Un Chao, chao. abrazo, cuídese. Chao, chao. Ah, Chao. profe, usted es Cuéntame. el mismo que habla por Preu Faraday, ¿cierto? Normalmente, porque el número lo Ya, compartimos con otro colega, pero normalmente soy yo. Normalmente en el 70% de los casos. En las noches a veces ya. no. Ya, por si acaso. Ah, ya. Ya, porque hoy día iba a transferir, o sea, la noche, pero llegué Ah, muy ya. tarde y sí. Ya, ni un problema. Ni un Entonces, problema. ya. Nos Gracias por vemos. todo. Que esté muy bien. Chao, Chao. chao.